Compartir. Hola Marco, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya arranqué a grabar y ya estamos por empezar. Y vamos a repasar igual un poquito lo que habíamos visto la vez anterior, lo del anexo. No sé si quieren comentar algo antes de arrancar. No, Tenemos no. un compañero nuevo ahí que tiene el micrófono cerrado, Albert. Ah, Albert Scheer. Albert, sí. Exactamente. Bueno. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, habíamos avanzado el otro día, pero quería repasarlas un poco por encima a las 13 cualidades de la misericordia. O sea, en el texto de este capítulo 9 estaba mencionado ese número 13 que refiere a las 13 cualidades, a la unidad con el Creador, en la palabra Echad, a la palabra Javá, en ese amor. Todo refiere a esa misma acercamiento al Creador. Todas las palabras tienen ese mismo peso y refieren a lo mismo, y en particular en desarrollar estas 13 cualidades en cuanto a intentar llevarlas a la práctica y profundizar un poco más de lo que se tratan, siempre en esta perspectiva de entender o de poder llevarlo a lo que es nuestro comportamiento, por decirlo de alguna forma. Es un poco la idea, y por eso está puesto este anexo acá como una referencia de los dos lugares donde aparece en la Torá, o por lo menos aparece en Shemot directamente mencionadas, pero en el Zohar explica también que en Bereshit, en los primeros párrafos de Bereshit, están referenciadas, y un poco acá lo que hay es una correlación entre ambas partes de la Torá para profundizar un poco en estas 13 cualidades. Entonces, habíamos visto primero que en los dos primeros párrafos, entre el primer y el segundo párrafo de Bereshit, aparecían 9 palabras, 13 palabras entre la primera y la segunda mención del nombre Elohim, y esas palabras referían a esas cualidades. Y luego, cuando en Shemot se mencionan, bueno, ahí las dice también en forma explícita. Y una primera situación, la situación en Bereshit es como la situación cruda, y luego en Shemot ya nos da como más información respecto a cómo desde esa situación en la cual nos encontramos lograr elevarnos hasta el Creador. Es un poco esa la profundidad que vamos a intentar ver. Y repasando un poco las palabras que aparecían en Shemot, estaba mencionado 2 veces el nombre Javayá, y recordamos entonces que en las letras también hay una primera mención en lo que es el primer pacto, en la letra Tav, cuando uno identifica esa carencia en la cual se tiene que trabajar, y luego hay una segunda mención que ya tiene que ver más con la intención de establecer un masaje, desde ahí elevarnos hasta el Creador. Luego estaba la mención del nombre en Gesed. Luego había una palabra que es Rahum, pero tiene una raíz que es Rehem, que significa útero y que está asociado a las 248 mitzvot positivas. Luego había otra palabrita que literalmente significaba piadoso o compasivo, y estaba analizada un poco más en detalle respecto a las letras que la componen, y habíamos visto que desde ese pecado que estaba en la letra Het, con la letra con la cual empieza esa palabra, íbamos a la Nun y atravesábamos nuestro cuerpo y finalizábamos en Nun. Entonces era como una unión desde ese lado femenino para poder intentar corregir ese pecado, y por más de que
de que hayan caídas, uno insistir en esa intención correcta. Luego había una palabra que, o sea, que eran dos palabras en realidad, que estaban literalmente traducidas como paciencia o autodominio. En realidad era lento, la primera palabra, lento, tomarse tiempo, y apaín, la segunda palabra, refería a Sairampín. Entonces era como hacer eso a nuestro tiempo, y tener la paciencia para poder llegar a recorrer todos esos aspectos del cuerpo. También esa palabra Seirampín refiere al carácter y a la personalidad, y a poder en todos esos aspectos de nuestra vida, o en todas las manifestaciones que tengamos en forma externa, no caer en ellas, sino ser lentos para que esa personalidad mundana no domine nuestra vida, un poco a esa paciencia o a ese autodominio que se refiere esta cualidad, siempre hablando de cualidades a desarrollar uno para estar en coherencia con esas cualidades del creador, ¿no? Para poder conectarnos ya a nivel de Binah. Luego había una nueva mención a Gesed, pero más grande, o sea, ver Rab Gesed, grande en Gesed, una vuelta a Gesed, pero grande, porque uno tiene que volver y retornar siempre allí, porque solo desde Gesed uno llega hasta el creador, y como el ego es inmenso, uno tiene que insistir a través de esa letra Mem, que es la puerta para poder, que es Gesed en Seirampín, para poder llegar a lo que es el Parsuf más elevado en lo que es el cuerpo. Después se hablaba de la verdad como otra característica que estaba dentro de estas 13 cualidades, Behemet. Recordábamos la letra Tav, como ella escapaba de esa muerte, o lograba ver la situación en forma más completa, tener luz o tener verdad sobre cierta situación, cuando uno lograba agarrar, tomar esa carencia, y desde esa carencia conectarse al creador desde allí. Eso nos daba Emet, nos daba una capacidad de ver con más conciencia cierta situación. Luego había una cualidad que eran 3 palabras en realidad, que estaba traducido como tallo o brote de preservación, desde Gesed hasta Rosh, preservar Gesed hacia miles. La palabra miles, que está puesta acá literalmente, habíamos visto que refiere a Rosh, porque mirando las luces en los distintos Kelim, ya sabíamos que en Malhut están las unidades, en Seirampín las decenas, en lo que es Yeshut o Binah en el cuerpo las centenas, y cuando habla de miles ya se refiere a Babeima o a las Sefirot que están en Rosh. Entonces hay que preservar ese Gesed, y de nuevo se refiere a Gesed, menciona Gesed directamente, pero ahora como elevándose ya hasta la cabeza misma. Y por último, habían 4 propiedades más, pero 3 de ellas refieren directamente a algunas letras. En particular, refería a la letra Ain, como para trabajar los pecados y esas transgresiones. Habíamos mencionado lo que fue en ese camino, en las letras, respecto a la letra Ain, lo que significaba, de cómo uno ir a ese pecado y no caer en esa complicidad respecto al pecado. También respecto al crimen, en la palabra peyá, que cuando uno logra desde ese momento en el cual está en el crimen en sí, moverse hacia el creador, ahí puede lograr la liberación desde ese sitio, cuando hablábamos de la letra P. Y otra palabra que hablaba de el pecado en la esencia, o sea, en la conformación, en el pensamiento original que nos lleva a ese pecado, como en ese momento también uno tiene que tener esa conciencia, y desde ese lugar también trabajarse para poder hacer la unión en ese sitio. En ese caso hablábamos de lo que era en la letra Het,
y la letra Tet. Recordábamos que ambas sumaban 17, ese 17 que por un lado nos podemos mover hacia el creador cuando generamos la palabra Tov, pero también nos podemos mover hacia la raíz del pecado cuando unimos las dos letras como G. Siempre en estos párrafos, por lo menos, estaba la referencia a cuando habíamos visto en las letras lo que significaba cada una de ellas, porque es en eso que nos estábamos basando para recordar lo que era el man en cada una de las 13 cualidades. Y la última, que creo que no la habíamos terminado de ver, la voy a leer ya textualmente, para terminar de repasar esas 13 cualidades en lo que eran Shemot. O sea, el camino que teníamos que hacer o el man que teníamos que hacer en cada una de ellas. La última cualidad de ellas decía limpia, limpiar esos pecados, esas transgresiones, conectarnos en man desde Geburá, viendo lo que es la palabra, cómo está formada, la letra Nun, que es Geburá, alimentando solo desde Neir Dakik a Sitra Ahra, para nunca dejar de prestar atención a la misma. O sea, desde esa Geburá, para evitar caídas, uno solo alimenta en forma correcta, en lo que es el man de lo que es la letra Kuf, en esa patita que solo alimenta con un mínimo de subsistencia, pero sin dar alimento de más al ego, para que pueda sobrevivir, pero no dominarnos. Entonces, sin perder referencia, en ese instante que perdemos referencia, el ego ya nos va a atrapar, entonces uno tiene que estar atento a él, alimentándolo siempre, pero en forma correcta. Y para poder realizar man correctamente, tenemos que ir una y otra vez a Binah, en ese camino que está en Nun, de elevarnos, y siempre hacia Binah. Esa palabra termina en la Hei, que refiere, en realidad la Hei refiere a las dos sefirot, desde donde surge todo el man en Malhut, hasta cuando llega a la segunda Hei en Binah, todo ese trayecto. Entonces, toda esa intención de hacer esa conexión desde el lado femenino, desde el lado de nuestra carencia, alimentando correctamente al ego sin descuidarlo, y conectando una G con la otra, es un poco a lo que se refiere esta última cualidad, que habla de limpiar nuestros pecados o limpiar nuestras transgresiones, porque la palabra en realidad significa eso, significa limpia. Y acá está un poco como desarrollado un poco en las letras, ese es el concepto un poco más a fondo de lo que está queriendo decir. Nuestra vida debe estar guiada únicamente por Él, pero para ello es necesario prestar atención correcta a nuestro Sitra Ahra, a nuestro ego, y desde allí ir nuevamente a la madre, a la Hei de Havayá. Y esto es lo que significa limpiar, arrepentirnos de nuestros pecados, o sea, arrepentirnos en el sentido de empezar a trabajar en ellos y no volverlos a cometer, sin dejar de prestarles atención, o sea, sin olvidarnos de ellos, al contrario, teniéndolos presente para poder trascenderlos, sin dejar de prestarles atención en ningún momento y sin perder conexión con él en ningún instante. Entonces, estas cualidades que mencionamos hasta ahora tienen que ver con lo que está mencionado en Éxodo respecto a, textualmente, a qué se refieren esos trabajos en cada uno de esos sitios o las cualidades a tener en cada una de esas referencias o menciones. Cuando uno correlaciona, o sea, une una palabra con la otra con su correspondiente, las 13 que aparecían en Bereshit, con estas que mencionamos en Shemot, en Bereshit vemos que está planteada la situación original, la situación cruda, el inicio, estamos en el principio, en el comienzo, cuando estamos en lo profundo de nuestro ego, cómo llegamos allí desde el Creador, cómo escapamos entonces de nuestra esclavitud cuando uno está en ese comienzo del trabajo, en ese peregrinar hasta nuestra tierra prometida en Shemot. Bueno, Bereshit nos muestra entonces ese comienzo o esa situación original desde nuestro mayor dolor o nuestro mayor placer, ambos extremos ya sabemos que son condiciones que nos alejan del Creador,
Y el éxodo ya nos da esa vía de escape, ese ese trabajo a realizar. Entonces, al plantear un poco la unión de ambas cosas, uno tiene como una idea más clara de dónde está y hacia dónde va. Eso es un poco lo que vamos a hacer ahora, de unir de nuevo, mostrar de nuevo las 13 cualidades, pero hablando un poco de las dos cosas al mismo tiempo. La primera de ellas, que hablábamos, que se refería a ese primer pacto que se daba en la carne, el primer pacto que estaba referenciado a la letra Tav, era la primera mención de ese nombre santo, la primera mención, y desde ahí teníamos que llegar hasta la liberación. Entonces tenemos que ir desde Tav hasta Aleph en ese camino de retorno para llegar hasta él. Él nos creó desde Aleph a Tav, y nosotros debemos realizar nuestro man desde Tav hasta Aleph, para conectar con las 4 letras del nombre santo. Es un poco esa unión. Acá está mencionado que la palabra Javayá corresponde con et, con una palabrita que en realidad no tiene una traducción literal, porque es una referencia a un objeto directo, es una palabra que tiene sentido en hebreo, pero no en español, pero está conformada de esa forma, es una Aleph y una Tav. Entonces vemos las letras simplemente de la palabra y vemos que es un recorrido que comienza en Aleph y termina en Tav, y es una referencia, por un lado, de la luz, cómo llega de arriba hacia abajo, desde la Aleph hasta la Tav, o cómo uno tiene que hacer el camino inverso, desde la Tav llegar hasta la Aleph. Entonces, nosotros tenemos que realizar este man desde Tav hasta Aleph para conectar con las 4 letras del nombre santo, con las 4 patas de su trono de gloria, que sabemos que están referenciadas en ese Javayá, practicando los 4 mandamientos. En el comienzo están los Kelim, están las letras en sí, la Tav hasta la Aleph, y los debemos recorrer. ¿Y cómo hacemos eso? Siempre con una meta, teniendo un objetivo claro de tener la intención de querer conectarnos a él, de querer acercarnos a ese dar puro, de la forma que uno logre visualizar en su vida cotidiana. Uno debe dirigirse al Creador con la intención de porque queremos servirlo a Él, porque Él es grande y gobierna, y en el entendido de que al hacerlo de esa forma, las cosas van a ir mejor para todos. Entonces, solo con esa premisa y no con un interés propio, no con un interés ni directamente propio, ni que sea tampoco con una doble intención, sino por una forma correcta de conectarnos a ese gobierno del Creador. Él se encuentra allí en todo lo que existe, y nuestra meta es solo empezar a trabajar en estos kelim para lograr una afinidad creciente en sus cualidades. Entonces, un poco eso es a lo que refiere el primer trabajo, estar consciente de que hay que recorrer todo ese camino, que hay que partir desde la Tab, que hay que llegar hasta la letra más alta, que para ello la referencia está en ese nombre Javayá y en esos 4 mandamientos, y en todo esa letra Tab, que es el inicio en la cual uno tiene que referenciar, porque es la primera mención o el primer pacto que está apareciendo. La segunda cualidad, que hablaba, como ya hemos visto, del segundo pacto, que en lo que es el camino de las letras menciona, o recordamos que refiere a la letra Shin, porque refiere no tanto a un pacto hecho con manos y pies, sino a algo ya hecho con la intención correcta, una emet que está viniendo por afinidad de cualidades. Allí uno establece el masaje, uno establece ya una barrera respecto al deseo de recibir, tiene la intención correcta de no querer recibir para sí mismo, y esa intención correcta, ese dejar de recibir para uno, hace que esa luz del Creador de alguna manera rebote en esa intención y llegue a alguien más. Esa cabana pura para poder hacerlo de esa manera. Ya habíamos visto que en Shin estaba mencionado el nombre Shin Dalet Yud, el nombre Shaka, para no mencionarlo en vano,
desde ese masaj, solo a través de la Dalet, que es esa humildad que está en Gesed, ya en Binah, esa humildad más alta, ese ponernos siempre en sus manos, podemos llegar a Yud. Siempre tenemos que establecer ese masaj, siempre tenemos que ir a Gesed, y esa es la única forma de llegar a Yud, que es la letra que comanda el tetragrama o el nombre de 4 letras. Entonces, en esa intención, en la intención de ese nombre, de intentar ponernos en afinidad con ese nombre, está la clave para poder realizar este segundo pacto, y ahí logramos elevarnos a lo más alto. Ya sabemos que la Shin está en Rosh, en una unión, en el árbol de lo que es Josma y Binah, en ese equilibrio perfecto entre lo masculino y lo femenino, y desde ahí va a llegar esa luz o esa comprensión, ese mojín que nos va a ayudar en ese camino que estamos transitando. Su nombre, es válido para estar en afinidad con él en todo este proceso de corrección. En todo el proceso de las letras ya habíamos visto que el nombre que se usa, o al cual debemos a recurrir o ponernos en afinidad con, es este nombre Shaka. Desde Shin, que es ese masaj, pasando por Dalet, hasta Yud, que es la intención de ser uno con él. Porque él es grande y gobierna. Ese es el pacto del espíritu, y esa es la forma de construir el tercer templo en el corazón, y eso va a ser aparte que en la medida que ese pacto esté permanente, la conexión también será permanente, y llegará un momento en el cual estemos en Atzilut y eso sea concreto. Dirigirnos hacia nuestro Creador entonces tenía dos fases, lo vimos en las letras y lo repetimos acá, y aparece nuevamente referenciado en las dos primeras cualidades que refieren a esta misericordia, o cómo llegar a ponernos en afinidad con estas 13 cualidades. Las dos primeras, una refiere desde la carne, en la letra Tab, cuando recién se comienza, cuando creemos pero todavía no experimentamos, estamos en una etapa inicial, el Creador es externo al ser humano, no existe la capacidad todavía en la persona para vaciarse a sí mismo, para que su luz se manifieste en sí mismo. La luz del Creador siempre es de Él, nunca es de uno, pero uno puede lograr limitar ese egoísmo, y eso hace que esa luz pueda rebotar, y en ese rebote algo de comprensión va quedando, porque la afinidad de cualidades se dio. Entonces, cuando esa luz rebota en nosotros, porque nosotros hicimos esa barrera y no recibimos de más, ese rebote impregna nuestro kelim, impregna nuestro ser, y es luz que nos da vida, es luz Josma, nos da comprensión, nos da conciencia, y también nos da vida, es la luz que hace que estemos vivos. Esta luz llega, pero es imperceptible en el momento que llega. Sin embargo, ya sabemos cómo es el método para que llegue. Y lo seguirá siendo además, porque es un pacto con el espíritu, significa que uno no tiene comprensión nunca, nunca va a tener comprensión, por lo menos en toda esta etapa, no se sabe en el futuro, pero en lo que es toda la etapa que estamos viviendo, no existe comprensión de lo que existe en Rosh, o sea, de esta luz Josma. Sí existe comprensión de la consecuencia, del avance, pero no del momento en que ocurre. El ser humano acepta entonces el hecho que puede trabajarse para sí mismo, a sí mismo, para comenzar a sentir, a vivenciar los efectos de esta luz en cuanto ya a resultados. Este ser trabaja en sí mismo, este ser que está haciendo ese segundo pacto, no busca al Creador ya afuera, sino que asume el hecho que esa luz lo alimenta, está viviendo dentro de él, y que por más de que no lo experimente, que no lo pueda comprender, lo tiene como válido, uno tiene esa certeza, y asumiendo esa verdad, trabaja en función de ello y trabaja en función del Creador. O sea, trabaja en sí mismo para ponerse en afinidad con esas cualidades de él, desde el momento que solo la afinidad de cualidades es lo que va a generar un acercamiento y una comprensión. Estas manifestaciones se irán haciendo cada vez más claras, más concretas. Esto ocurre en la letra Shin,
En el comienzo, en Bereshit, ¿qué habíamos visto en Bereshit? En Bereshit la palabra que referenciaba a esa segunda mención del nombre santo era Hayamaim, o sea, eran los cielos. Entonces, primero estaba ese camino desde Tab hasta Aleph. Ahora está diciendo los cielos están en el segundo pacto. Uno en el primer pacto tiene como la noción del camino en las letras, pero ahora está hablando ya que llega a lo superior, llega a Rosh, está la palabra cielos. Para experimentar esos cielos, uno tiene que ir a ese segundo pacto, al pacto del Espíritu. El mismo pacto que trajo a la tierra a Yeshua para intentar liberar al pueblo santo hace 2000 años, aunque en ese momento no haya funcionado. En Shin uno ya sabe que este masaj en intención es lo que uno tiene que hacer y ir en ese trabajo respecto a la intención que implica esa letra. Y eso nuevamente nos va a llevar hasta Javayá, o hasta Keter, o hasta lo más elevado. Y no con manos y pies, sino con una intención correcta de trabajo en uno mismo para ponernos en afinidad de cualidades. Nos lleva hasta él en el sentido concreto, tangible, experimentable, de elevar man, y en cada llegada de mad, ciertas situaciones que antes nos venían esclavizando ya van a empezar a cambiar, y empieza a existir vida donde antes existía muerte, en esa resurrección respecto a estos deseos que han fallecido, porque nosotros elegimos dejar de recibir, entonces poco a poco van a ir perdiendo fuerza, eso hace que no van a morir del todo, porque siempre van a existir en nosotros, y no queremos que mueran del todo, porque ellos son parte nuestro también, pero sí queremos que no tengan fuerza como para controlarnos, que quien nos controle sea el Creador. Entonces, en ese sitio donde estaba la fuerza para el deseo de recibir, ahora va a haber una fuerza que nos va a conectar a lo superior, y va a estar en el mismo lugar, porque el Kelim es el mismo, la persona es la misma, y lo único que tiene que hacer es cambiar la intención en ese sitio. En el mismo sitio donde estaba antes el deseo de recibir, ahora va a haber un deseo de conexión, o es el lugar donde va a habitar nuestro Creador. La siguiente mención, la tercera referencia, la tercera cualidad, habíamos visto que en lo que era Éxodo estaba Gesed, o sea, estaba el nombre en Gesed, la Aleph con la Lamed, y en Bereshit había Beet. Había una segunda referencia a la palabra Et, y ahora esa segunda referencia nos lleva a Gesed, nos lleva al nombre del Creador en Gesed. Entonces nuevamente vemos el trabajo de Aleph hasta Tab, pero en Gesed, porque allí está el nombre Aleph Lamed. Y recordamos que todo el trabajo inicial y todo el trabajo que tenemos que hacer siempre es dentro de esa conciencia que tenemos en nuestro cuerpo, y eso es siempre a través de la sefirá más alta de ese son o de ese cuerpo. Es al sitio que tenemos que ir, porque ahí se genera el vínculo hacia lo superior. Es ponernos en manos de esa misericordia, es llegar hasta Él a través de ella. Y no existe en 6000 años, o en todo lo que es ese camino de corrección, en todo Seirampin, para llegar a la Yud desde Shin siempre es pasar a través de Dalet. Lo vimos recién en el nombre Shin Dalet Yud, en el nombre Yaka, que el camino para ascender a Keter, para ascender a los cielos, para la corona, es a través de Gesed. Debemos recorrer todos nuestros Kelim, pero sin experimentar la luz directa. Nunca podemos traer Josma, siempre es a través de Gesed, siempre es poniendo la barrera, y siempre que sea a través de esa intención de ponernos en sus manos. ¿Cómo hacemos esto? Nuevamente la solución a esa pregunta, a esa cuestión inicial, en este segundo intento de recorrer todos los kelim de nuestro cuerpo, es honrando este pacto del espíritu, o sea, es por medio de Gesed, por medio de esa intención de conectarnos a él. Para nosotros, a la distancia, el creador va a ser él, o sea, va a ser Aleph Lamed. Es como que estamos viendo a ese nombre en Gesed
es como si fuera Jabaya, es como si fuera Josma que está ahí para nosotros, porque nosotros no podemos llegar a Rosh, solo podemos llegar hasta ahí. Y es que esa Josma como que se convierte en ese Gesed para nosotros. La luz va a ser demasiado potente en Josma y no podemos tomarla ni mirarla directamente, y solo podemos a través de Gesed llegar a conectarnos con él. No estamos preparados para otra cosa, y el nombre eterno será para un momento en el futuro, pero ahora todavía estamos muy lejos de ese momento, y sí podemos ir a Gesed porque es a donde podemos ir, porque ya sabemos que la madre o Binah bajó a ayudar y trajo esa cualidad a un nivel que podemos acceder, brinda Gesed a Seirampin para que este gobierne ese mundo y nos guíe en ese recorrido, en ese cuerpo son. Y entonces ese será ese faro que aparece referenciado ahora, pero que ya vimos que en las cualidades está referenciado más de una vez, porque siempre es a través de Gesed que uno puede hacer el trabajo, nunca a través de otro lado, porque cualquier intención de ir más alto, como quien dice, es ya prestar atención a algo que sería demasiado fuerte para nosotros, que sería un inevitable caer hacia el pecado si lo hacemos. O sea, en ese periodo de 6.000 años tenemos que atravesar todo Seirampin y es con Gesed como guía. Luego habíamos visto en lo que era Shemot, que estaba Rahum, o sea, ese útero o ser un embrión dentro de él. Eso era lo que teníamos que hacer. Pero ¿de dónde partimos para ponernos en ese embrión? Bueno, partimos de Jaeres, partimos desde la carencia, partimos del reino, de la tierra. O sea, él comienza, bueno, acá estamos viendo otra acepción de lo mismo, pero vemos que la palabra Rahum comienza en Resh, que es Sitra Ahra, o es una de las acepciones de la letra Resh, cuando uno la ve en hebreo, que ya sabíamos que era una de las, uno de los orígenes de Sitra Ahra, y desde ahí debemos elevarnos desde esa Resh, o desde ese Sitra Ahra, desde nuestra tierra, la cual es solamente ese deseo de recibir. Perfecto. Bueno, estábamos leyendo estas cualidades, estábamos leyendo esta que estaba acá, que era la cuarta, si no me equivoco, que hablaba de la palabra Rahum, que refiere a útero o a ser un embrión, en lo que es ponernos como nosotros mismos en esa humildad en manos del Creador, ser como un bebé en su útero, crecer desde ahí, es un renacer en ese sentido. ¿Y desde dónde llegamos a eso? Bueno, desde Jaeretz, desde la tierra, desde Malhut, desde la carencia, desde ese lugar donde recién comentábamos en las letras, de lo que es más abajo que todas las letras. En la carencia mismo uno tiene que elevarse, y la forma para elevarse es ponerse en su útero. Es un poco lo que comentábamos hoy. Uno tiene que ir, en el comienzo está en esa tierra desierta, en eso que hay Geburot, y poniéndonos en su útero logramos elevarnos. Entonces, desde esa tierra, que es solamente el deseo de recibir, vemos que la tierra tiene la Resh ya habíamos visto que también era una de las fuentes de Sitra Ahra, que se va a la Sadi, que la Sadi es la esencia del Masaj, pero ya en Seirampin, que es el camino para poder establecer todo ese edificio espiritual, en este caso en Seirampin, que tiene que ver con la expansión de ese trabajo ya en todo nuestro cuerpo, para, por medio de esa fuerza de voluntad, de establecer ese piso firme en esa conexión, uno logra acercarse al Creador y ponerse en ese útero realmente. Entonces arrancamos en Malhut, en la tierra, y en el éxodo, ¿a dónde vamos? A hacer un embrión, acá me quedó mal, hacer un embrión dentro de él. Debemos renacer dentro del vientre de Binah, dentro de esa Gesed. Es necesario que todos y cada uno de nuestros deseos egoístas mueran. En ese sitio se ubique el deseo de dar, se ubique Gesed en ese lugar.
porque esa cualidad es la cualidad de la madre, es lo que tenemos que ponernos en afinidad con esa inmensa misericordia que siempre nos está dando, nos está mostrando situaciones una y otra vez. Quizá nuestro intelecto no las interprete como buenas, porque tiene una forma de razonar que no está en cercanía con el Creador, pero todo lo que ocurre siempre es para bien, y siempre es para, a partir de allí, poder corregir algo, se nos presenta a consecuencia de algo, y se nos presenta para poder trabajarnos en algo, y en esa inmensa misericordia ella se acerca a sus hijos para que puedan experimentar lo que es la luz del Creador, y así generar este nuevo nacimiento en ese útero, y entonces ubicarnos en ese camino de retorno para nuestra liberación, la liberación de ese dominio del ego en el cual estamos antes de hacer esto. La siguiente correlación de palabras menciona de nuevo Eretz, dice Beja Eretz, o sea, de nuevo va hacia la tierra. Y de ahí vamos a otro sitio que es Bejanún, que ya habíamos visto que lo habíamos traducido como piadoso, si no me equivoco. Vamos a analizar un poquito. Dice, luego de conectarnos en la tierra más baja, debemos seguir elevándonos en ese lado femenino, que era Geburá, Het. Toda la palabra Hanún tenía varias palabras del lado femenino, la Hei, la Het y la Nun dos veces. Esa Nun que unía Malhut con Binah en ese proceso que generaba caídas, pero siempre desde ese lado lograba la conexión de una Hei con la otra. Debemos llegar a la nueva tierra. Tenemos que llegar de una tierra a otra tierra, a la tierra prometida, a la tierra de Israel, la cual está en Rosh. O sea, ya cuando lleguemos allí y nuestros pies estén parados en esa tierra, que va a ser el Parsá, vamos a tener una conciencia ya en coherencia y en afinidad con él, vamos a estar en el mundo de Atzilut, y el camino para llegar a él es por medio de la madre, por medio de ese Hanún, de esa cualidad que hemos visto, que tiene que ver con, por más de que caigamos, siempre volver a levantarnos desde ese lado femenino, esa madre que baja a ayudarnos y baja, gracias a ese trabajo que realizamos en nosotros mismos con esa cabana, nos vamos a acercar cada vez más a él. Existen dos límites en ese ascenso de Malhut. Hay dos menciones de Malhut o dos menciones de Haeretz, de esa tierra. Siempre es desde ese lugar, desde ese mayor dolor placer, desde esa carencia, pero va a cambiar de sitio. El primer masaj va a ser en Yesod, que es la Shin que ya vimos, pero luego va a haber un nuevo sitio donde los pies de la persona se van a instalar, y ese segundo sitio es el Parsá, es donde se va a establecer el límite en el futuro, ¿quién dice? Cuando uno ya esté establecido en ese tercer templo, que ese límite que existe en Tiferet, y hasta ahí es donde tenemos que transcurrir, y eso para eso uno tiene que transcurrir todo ese cuerpo y todo ese camino, hasta llegar a ese mundo de Atzilut. Hasta ahí debemos seguir para establecer que esa sea nuestra nueva tierra. El Parsá es la base del mundo de Atzilut, que es el mundo de la corrección. Y luego de los 6.000 años de corrección del hombre, sus pies van a estar parados sobre el Parsá. Ya no habrá nada en el ser humano por debajo del mismo. Y para llegar a esta nueva tierra, el camino es por ese lado femenino, por esa Geburá, por esa Het. Het habíamos visto que corregía el pecado de Adán, como una de las, si bien referenciaba ese pecado, establecía una conexión en ese segundo mandamiento y lograba, junto con la Tet, corregirlo y ampliar esa conciencia de un lado al otro. Entonces, siempre teniendo a Malhut como referencia, porque solo por Malhut nos podemos elevar hasta lo más alto en Shabbat, solo desde ella aún podemos corregirnos, y así será en ese mundo futuro, en esa segunda mención a esa tierra, cada vez más cercano para todos aquellos que intentan por todos los medios estar cada vez más atentos en su vida diaria, a ser coherentes con sus indicaciones que están expresadas en la Torá y comentadas por nuestros sabios en el Zohar. Luego había una mención a
algo que hemos traducido como paciencia, o lento para caer en esos dominios de nuestras personalidades terrenales. La paciencia, la perseverancia, que es la base de ese trabajo, era el mano, era el trabajo que teníamos que hacer, eran 6.000 años de correcciones. Solo existirá esta conexión después de atravesar todo ese cuerpo. Debemos aprender a desarrollar esa paciencia, esa lentitud para caer en el dominio del ego, para antes de reaccionar poder conectarnos al Creador y hacer ese largo camino. Aprender de nuestros errores en forma permanente. Todo era caos, desierto, oscuridad. El camino es largo. Nuestros tiempos para caer bajo el dominio del ego deben ser cada vez menores. Solo así llegaremos antes a nuestra meta. En Bereshit dice, la palabra que está puesta como referencia es era, es un pasado del verbo ser, o del verbo estar. O sea, nos describe una situación que ya no va a ser más, nos describe lo duro y largo que era ese camino, ¿no? que era, y también va a ser duro y largo ese camino. O sea, todo el tiempo de trabajo de corrección es lo más difícil para cualquier ser humano, para que pueda llegar a asumir en ese mundo material. Y para ello hay que ser lento en ese caer en el ego, es necesario esa paciencia, esa es la actitud para pecar cada vez menos, para alargar cada vez más los momentos de la caída, y esa es la base del éxito en este camino estable de acercamiento al Creador, y para que esa instancia de que era antes un aspecto del ego, ya pase a ser algo que cada vez esté más cerca de nuestra meta o del Creador. Luego, la siguiente cualidad está referenciada a la palabra tohu. La palabra tohu, al igual que la palabra bohu, que va a aparecer en la siguiente cualidad, la vimos en lo que es el Zohar, en los mandamientos, cuando nos planteaba esa situación inicial, desde donde tenemos que llegar a esta cualidad de misericordia, como estrangulación, como asfixia. Cuando uno cae en el miedo, que no es miedo al Creador, sino que cae en un miedo terrenal, cae en ese vacío, en esa situación en la cual se siente como en el medio de la nada, y uno se siente como asfixiado o estrangulado por esa situación. Está escrito, un rayo, línea en el vacío. Acá estoy copiando textual desde el Zohar en el párrafo 196, que esto lo leímos ya en algún momento en lo que son el primer mandamiento, y eso es la medida de la cuerda, que estaba traducido como Kab Tohu, un rayo, una línea en el vacío, y eso es lo primero que aparece, una cuerda que asfixia. En la medida que nos ubicamos en ese miedo terrenal, este nos asfixia, se siente como una correa alrededor de nuestro cuello que no nos deja escapar. Es un rayo simple de luz directa, y ese miedo que surge genera asfixia por no haber escogido a ese Dios correcto. Entonces, ¿cómo uno cambia esa situación? Vimos que Bereshit nos dice esa situación inicial, y tenemos que ir a la situación en Éxodo. Entonces, ¿cómo salimos de esa situación? Bueno, nos dirigimos en ese momento que nos encontramos ahorcados o asfixiados. Bueno, tenemos que ir más profundo en Gesed. Ya habíamos visto que teníamos que ir siempre por Gesed, pero ahora tenemos que ir más adentro porque estamos metidos en esa asfixia, metidos en ese miedo que nos está dejándonos sin salida. Tenemos que ir más grande en Gesed. Berrab Gesed, la cualidad de misericordia, porque el lugar en el que estamos es más profundo. La vuelta a Gesed debe ser grande, debe ser Rab, que es un adjetivo en este caso, que significa grande, ya que el ego es inmenso, y nuestro deseo hacia el Creador, que siempre es a través de Mem, a través de Gesed, también debe ser inmenso. Tiene que ser más grande que el propio ego, esa capacidad de ponernos en sus manos. Al principio quizá no lo sea, y quizá parezca un desafío demasiado grande, pero no lo es, porque es algo que
el creador siempre va a estar ahí, siempre él es más poderoso que cualquier ego, y si nuestra actitud es correcta, es algo que simplemente va a ir creciendo por esa actitud y tiene que ir creciendo en el tiempo y se va a ir dando en forma natural en la medida que esa cabana nuestra es correcta y nos ponemos una y otra vez en sus manos. Solo Él puede vencer a nuestro ego y no existe otro camino. Y en este caso, que refiere ya a un momento más concreto, que es más profundo, uno tiene que ir más profundo también en la actitud correcta de ponerse en esas manos en Gesed. Luego está referenciando a Bohu, que es la siguiente palabra que aparece en el párrafo, y que también fue mencionada lo que es el mandamiento del miedo, cuando hablaba que esa palabra Bohu, traducida muchas veces como desierto, también significaba, explicaba el Zohar, lapidación, o una ejecución, una muerte, porque siempre el ego te lleva a la muerte primero espiritual y luego física, una ejecución arrojando piedras, piedras en un sentido ya más metafórico, como una piedra que se hunde en nuestro cerebro o nos generan confusión, que castigan a esos malhechores, a esas personas que solo desean recibir para sí mismos, y en esa intención equivocada le va generando cada vez más confusión, más nublada la conciencia. La siguiente situación en esa elección incorrecta es esa lapidación. Y cada vez que nos estamos en esa situación inicial, que estábamos con la cuerda alrededor del cuello, van a empezar a surgir pensamientos y miedos que van a ser como recurrentes y nos van a hundir cada vez más. Son piedras que se hunden y generan una gran confusión. Y nuevamente, ¿cómo salimos de esa situación? ¿Cómo vamos desde la situación inicial en Bereshit a Éxodo? Tenemos que ir a la cualidad en sí. Y la cualidad en sí la vimos anteriormente y ahora la vamos a repasar. Bueno, nos dirigimos hacia Hashem en ese momento y en Shemot vemos que hay que ir hacia Emet. Tenemos que movernos hacia la verdad. Tenemos que ir a lo profundo de la Tab, a rechazar esos impulsos en forma directa, a mirar a la muerte a los ojos, por decirlo de alguna forma, o esa esclavitud a los ojos, y desde ahí rechazarlo. Eso que está alimentando el ego se va a cortar, y eso que va a hacer que llegue Emet, que llegue claridad, que salga de esa confusión, llegue cierta luz. Esta Emet tiene que ver con una claridad de conciencia, tiene que ver con un ver la situación con información que antes no teníamos. Y esto viene solo por enfrentar al ego en forma directa. Y eso hace que esa confusión desaparezca. Y llegará a esa claridad que nos va a brindar una visión más global o una visión más verdadera de lo que ocurre en ese momento y que antes no teníamos por la elección equivocada. Siguiente cualidad, vemos nuevamente una mención a lo que es las cualidades que están en el Zohar respecto al miedo. Acá habla de oscuridad, pero esa oscuridad también estaba mencionada como que era un fuego, algo que nos quemaba. Una siguiente situación en ese proceso de cuando uno está hacia el ego, aparte de esa cuerda que te asfixia y aparte de esos pensamientos que se nublan, es una situación que nos empieza a consumir por dentro, como un arder, como un fuego. Toda esa lujuria, esa ira, esa envidia, no importa el pecado que sea, pero es un pecado que nos empieza a consumir. Cada vez que uno sigue en ese ocuparse de eso que es equivocado. No importa lo que sea, cada uno tiene que ocuparse de lo que le corresponda en ese trabajo que es personal e individual. Ese miedo genera un fuego interno que nos quema y consume toda nuestra pureza, porque se alimenta de la misma santidad o de la misma luz que hay en esa vida y nos va consumiendo esa vida, y por eso nos lleva hacia la muerte. Nos puede consumir hasta reducirlo a cenizas. Todo esto se produce en la cabeza de los villanos, es decir, en los pensamientos de aquellos que eligen recibir en lugar de dar, aquellos que eligen
en lugar de temer al creador e intentar ponerse en afinidad con él, deciden recibir para sí mismos, y esto les genera como consecuencia ese miedo terrenal, y estas sensaciones de ayuda, que son siempre sensaciones de ayuda, porque todo lo que ocurre en realidad es ayuda, son situaciones que se le presentan para que pueda reaccionar, para que pueda retornar a él. Y nuevamente, vemos cuál es el camino para cambiar la pisada, para movernos hacia el creador. Bueno, tenemos que realizar tallos o brotes de preservación desde Gesed hasta Rosh. O sea, preservar Gesed hacia miles, era la traducción literal, y nuevamente vemos a Gesed, pero más profundo ahora. Tenemos que llegar hasta la cabeza con ese Gesed, porque es como que seguimos avanzando en el pecado, entonces tenemos que llegar más profundo dentro de él, y desde ahí conectarnos a Gesed. Al comienzo del trabajo identificamos una carencia puntual, pero luego tiene que expandirse en todo nuestro cuerpo. Malhut, ya recordamos que era como la semilla o el origen de la situación, esa carencia puntual. Luego ya Seirampin es una plantita, es una forma de verlo como algo que va creciendo y que va siendo más coherente en toda nuestra existencia, en nuestra vida diaria. Cada situación de nuestro ego que identificamos y comenzamos a trabajar, luego debe existir coherencia en nosotros mismos en todos los ámbitos que nos movamos, en la familia, en el trabajo, con los amigos, en el tiempo cuando estamos solos. En todos los ámbitos siempre tiene que estar presente la misma coherencia. La depuración en esa coherencia es ese trabajo en Seirampin, las 6 sefirot que son arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. No puede haber diferencia en ningún sentido. O sea, el trabajo con el creador o el trabajo con uno mismo en función de acercarnos a él implica la coherencia. No puede existir una dualidad. Y eso implica empezar a analizar todas esas facetas y llevarlas adelante en todas esas facetas. Este cuerpo debe ser como uno, es como que no tiene esa división, debería ser uno solo, debería ser como si fuera una unidad en donde se manifiesta siempre lo mismo. No puede ocurrir que en determinado ámbito hagamos algo y luego exista otro Dios. Esta etapa en Serampín ya es una etapa posterior, a la cual, cuando uno la logra manifestar, llega Ruach a nuestra vida. Existían dos luces distintas que iban manifestándose. En la primera etapa llegaba Nefesh, en esa manifestación, en ese trabajo puntual, y ahora ya es una luz más de expansión, es un viento ya que tiene más direcciones, por decirlo de alguna forma, que es ese Ruach. Todavía no tenemos la capacidad para que eso rebote para que llegue en forma pura a otra persona. Todavía eso no lo tenemos. Pero sí tenemos, eso va a llegar como consecuencia de esas acciones, de que uno luego va a poder transmitir que ese ejemplo de esa persona llegue a alguien más. Todavía no se ha llegado a Neyamá, pero ese es el orden. Primero Nefesh, en la semilla, en algo puntual, concreto, en esas primeras 4 letras que mencionamos hoy, el trabajo en Malhut. Luego hay todo un conjunto de letras que son 9 en Seirampin, todo el Parsuf en Seirampin hay que recorrerlo en todas esas direcciones, expandirlos en esas direcciones, y luego en Neyamá es otro trabajo que ya tiene que ver con que uno ya tiene capacidad para dar, uno ya tiene cierta reflexión en lo que hace, va a seguir creciendo evidentemente en su propia persona, pero al mismo tiempo va a estar dando, va a estar en una etapa ya de recibir para dar. Si bien va a estar dando todavía una luz que no es demasiado potente, pero es luz al fin que rebota y que llega a otra persona. Una vez que llegamos a esa coherencia completa en todo nuestro ser, ya va a llegar esa luz, me llama. Y, Juan Carlos, sí, te escucho. con respecto a esto, esto mismo que estás hablando, ¿cuál vos distinguís que viene a ser la diferencia en la aplicación de las prácticas en estos 3 niveles? Malhut, Serampin y bueno, Rosh. O sea, en uno... Sí. Sí, no, a ver, seguí hablando. No, porque acá este punto que leíste habla de
hacer los tallos y bueno, arrancar desde Gesed hasta Rosh, ir haciendo, bueno, recorriendo las letras de cada grupo, y así se arranca primero en Sindar, y luego se va dando de a poco hasta llegar al máximo. Esto suena como algo que tiene una correlación con la vida real, con la práctica real, ¿no? Porque obviamente las prácticas son reales. Y me pregunto cuál, por ejemplo, cuál podría ser la diferencia. O sea, ¿qué pasos son diferentes entre un nivel y otro? No sé. Yo No sé si me explico. o sea, las prácticas son las mismas, pero lo que tiene de diferencia es los ámbitos donde uno logra aplicarlo, por decirlo así. Cuando uno está en el trabajo en Malhut, que sería el primer paso, uno identifica su problema, por decirlo así. Y lo identifica en todo su parsuf, o sea, lo identifica en todos los aspectos de ese problema y logra transitarlo y superarlo en determinado momento, en determinado ámbito. Eso sería un paso completo en Malhut, a mi entender. Ahora, cuando eso ya lo logra hacer coherente en todos los aspectos que te enfrentás, ahí ya estás recorriendo un ámbito de Seirampín, un ámbito en el cual estás llevando coherencia a todos tus niveles, estás comportándote de la misma forma en un lugar que en otro, en eso vos, en esa carencia que ya sabés que existe en tu persona. O sea, Pero puntualmente no entiendo que diferentes ambientes, por ejemplo, en relación con estando solo, estando con tu familia, estando en el trabajo y así, sí, que por vas ejemplo, agrandando los ambientes. ¿A eso te eso refieres? es un ejemplo al respecto. Quizá haya otras formas de verlo. Yo lo identifico claramente de esa manera, pero cada uno podrá identificarlo de otra forma. O sea, Seirampin tiene que ver con que la coherencia está en todo tu cuerpo. Y el cuerpo espiritual de la persona implica todas las direcciones posibles. O sea, no es algo concreto. No es que en determinada situación vos lograste ya trascender algo. No. Es que eso lo trascendiste en todos los lugares donde se te pueda manifestar. Vos sabés cómo transcurrirlo, por decirlo así. Sabés ¿Y cómo Roche? trascender. ¿Eh? ¿Y sería Roche qué sería? Cuando Roya en no ese es nivel, digo. comprensible. O sea, ¿Eh? luego que Ah, uno, Roya no es comprensible, luego que uno ya tiene esa coherencia en determinados aspectos de su vida, por ejemplo, es coherente con su ira, por nombrarlo en algo, por nombrar un aspecto de la persona que puede estar trabajándose, ¿es coherente con su qué? o con su Ajá. ira, o con su codicia, o con algo que sepa que lo tiene, que lo logra primero concretar en algo y luego lo logra expandir y ser coherente en todos los ambientes. Cuando uno ya manifiesta en todos los ámbitos esa coherencia en el comportamiento, en el pensar, en el sentir, o sea, es coherente con lo que está haciendo, eso ya llega al resto. O sea, las personas que están alrededor tuyo, esa radiación que vos emitís en lo que estás haciendo en forma coherente, les llega de alguna forma. Y eso ya es dar. Ese hecho de que vos hagas las cosas sin recibir para ti más de lo que tendrías de lo que necesitas para sobrevivir o para vivir en forma correcta, hace que se transmita hacia otros. Es un rebote perfecto que en ese ejemplo llega al resto de la gente. Eso es un dar puro. La otra persona, de alguna forma, en esa actitud tuya, toma algo que le va a servir en su propio trabajo en forma correcta. Es un dar tuyo en esa situación, y eso ya es un Neyamá, en mi entender. No sé si es un ejemplo que pueda ser más Sí, claro, puede ¿no? ser. Pero yo lo veo desde ese punto de vista. Ahí va. No, no. O sea, luego la etapa ya en Neyamá, que sería la tercera, o sea, la primera sería concretitud puntual. Lo segundo ya es expansión
en todo tu ser, pero no hacia otros. Porque mientras que vos no seas coherente por completo en tu ser, a otros Claro. no le vas a llegar. Solo le llegás a alguien más y el otro te va a creer, por decirlo de alguna forma, si tu persona es perfecta en ese aspecto. Si no, no Claro. llegás. Ahora, cuando sí lográs esa perfección en cierta faceta o en lo que fuera, eso transmite solo. No necesitas transmitir a mano, por decirlo así. Transmitís sin querer. O sea, solo por mantenerte en esa actitud estás transmitiendo. Y eso es una ayuda que realmente al otro le sirve en forma real en su propio trabajo. Él toma lo que corresponda para él y vos ni te das cuenta de lo que le llega. Porque el Josma no lo ves. El Rosh, que es el Josma, vos no lo notás, no sabés qué es lo que estás dando. Vos estás haciendo tu trabajo. Pero él está recibiendo lo que corresponde al mismo tiempo por ese trabajo que estás haciendo de limitarte. Y esa capacidad de que ya también estás pudiendo dar a otro ya es Neyamá. Es el último nivel, como quien dice, y en eso también está una escala, pero es menos comprensible, por decirlo así. Sí. Bueno. Está. Clarito. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Bueno. Esta etapa que estábamos acá en lo que es ir a Gesed hacia miles, ya implica una profundidad más grande y llegar a un Gesed hasta más alto, por decirlo así, o hasta esa Neyamá, por decirlo de alguna manera, para que pueda llegar a alguien más. Y leo la última frase que decía acá: solo desde aquellos aspectos que hayamos llegado a ese punto podrá nacer frutos. Habíamos visto que cuando hacía ese trabajo correctamente nacían frutos, tenían hijos, había esa cualidad de poder dar en forma pura a otra persona. Y eso es porque antes lo hicimos nosotros con nosotros mismos, si no, esa capacidad no va a existir. Siempre el trabajo es con ese orden, siempre la estructura es igual, no hay una forma distinta de hacerlo. Siempre es uno mismo y paso a paso y de esa manera. O sea, la estructura es esa y no hay otra. Bueno, y esa es un poco esa cualidad. Bueno. Vamos a la siguiente cualidad, que la palabra en Bereshit es una Ain con una Lamed, que significa... Voy a compartir. Bueno, pasamos a la siguiente cualidad, que vemos que en Bereshit la palabra que hay es una Ain con una Lamed. Literalmente significa sobre o por encima. La palabra, esta traducción literal no nos dice mucho, entonces vamos a lo que son las letras. Vemos la letra Ain, refiere al número 70 o a las 70 naciones del mundo. Desde ahí van hacia el Ame, o sea, intentan dirigirse al Creador a través de la Madre directamente. Van sobre, por encima, pero solo como un pedido externo, o sea, ellos como que es una oración, esto es como una oración milagrosa, por decirlo así. Ellos como desde esas naciones del mundo, desde ese sitio que están como con otros dioses o en una actitud ya como... de ahí lo que van hacia el Amed como para poder conectarse a lo superior, pero sin un trabajo profundo, sin investigar dentro suyo. Como que quieren ir hacia arriba, pero en ese pedido externo. Es un poco esa la situación que está planteada, o lo que está comentado acá, como que implicaría esa palabra en Bereshit, o en ese comienzo, esa persona que no ha profundizado en sí mismo para ascender, sino que quiere ir a un milagro externo. Es verdad que tienen que focalizar esa fe hacia el Creador, eso es cierto, pero no es ese el camino en el cual por lo menos no es el camino más directo para poder llegar a Él. De alguna forma van a terminar llegando, pero con un camino más largo. Ellos saben que esa es la manera, pero intentan recibir esta ayuda sin trabajar previamente en su interior. No asumen el rol co-creador del ser humano, sino que realizan oraciones con sus palabras para recibir un milagro desde afuera, y más aún
Muchas veces estos pedidos a lo superior incluso tienen intereses egoístas, o sea, piden cosas materiales o piden cosas que son para cosas personales. Son oraciones para que no les ocurra una cosa u otra y en el mundo material. Como si estas cosas que ocurren no vinieran de Él y no fueran para ayudarnos. O sea, es como que uno está cuestionando que el Creador nos está enviando cosas que están mal, como que Él estuviera equivocado en ese gobierno. Todo lo que nos llega es para nuestra corrección. Y si alguna circunstancia injusta, entre comillas, golpea nuestra vida, es una ayuda para investigar en nuestro ser, en la profundidad del mismo. Está comentado en algún sitio que las razones de las cosas no nos son dadas, o sea, las razones están a nivel de Josmá o están a nivel de cosas que no entendemos por qué pasan, pero sí tiene que estar asumido, si estamos en este trabajo, de que todo llega por cierta razón y siempre para intentar desde ahí, desde esa nueva situación, es para corregir algo y es para acercarnos al Creador desde esa nueva faceta que se nos está presentando. En la profundidad de esa situación, ¿qué es lo que nuestro bendito Creador intenta decirnos? ¿De qué manera nos está ayudando? No es para pedirle que nos envíe otra cosa, porque no estamos de acuerdo con lo que nos pasa. Este tipo de oraciones no son escuchadas por el Creador, porque el Creador solo escucha, entre comillas, por afinidad de cualidades, por afinidad de condiciones, no es una escucha de cualquier cosa, solo tiene conexión con lo que es afín, y si no, es como que no, como que pasa desapercibido. Entonces, si una persona hace pedidos externos sin mirar a su interior, se encuentra en intención muy alejado de él. Es un comienzo, es verdad, porque es una forma primera de intentar una oración y de ir hacia algo superior, y todos empezamos de esa manera, y eso también es cierto, porque es un primer paso para ir hacia ese camino. Porque partimos siempre de un egoísmo absoluto e intentamos hacernos afines a una fuerza que es totalmente opuesta a la materia prima en la cual estamos viviendo. O sea, es opuesto a ese cuerpo físico y a ese cuerpo sentimental y a ese cuerpo mental en el cual estamos, o esa alma o ese ser interior nuestro vive. Pero este primer intento deberá cambiar poco a poco. Estas situaciones que nos llegan deberán ser tomadas en cuenta como ayudas para mostrarnos lo alejados que estamos de Él, y cuando comenzamos a verlo a Él en todo lo que existe, podremos cada vez más ir girando hacia adentro de nosotros y mover ese pedido hacia nuestro cuerpo, para mirar desde allí, desde Bab, e intentar ascender por la Nun, quien conecta al Amed, pero contemplando a la vez al Masaj, conectando a ambos, no como la Aleph Lamed, que solo mira hacia la Lamed, olvidando al interior y al Masaj. Por dicha razón, este comienzo de oraciones no nos van a sacar de esa esclavitud. Son un comienzo, pero no nos van a sacar, no son una solución. Por dicha razón, en Shemot, que es en el éxodo de cómo salimos de ese Egipto, dice llevar nuestros pecados. Esa es la solución, trabajar nosotros mismos en ellos. Ya habíamos visto o analizado un poquito más hasta hace un rato las palabras que componían esto, y hablaba de pronunciar, de sufrir ese pecado, de profundizar en él, en esas transgresiones, elegir ese deseo de recibir en lugar, elegir el deseo de dar en lugar del deseo de recibir, o sea, ir a la profundidad del deseo de recibir para poder transformarlo en dar. No caer en complicidad en ningún aspecto, ya que implicaba siempre alejamiento del Creador, al igual que lo era el crimen. Solo en la humildad de la letra Ain, que estaba también referenciada en este párrafo, se lograba ese camino para la ascensión. Todas las situaciones que llegan son para el trabajo interior, las que directamente participamos y las que no. Solo en la humildad de reconocer su obra
en todo lo que nos rodea y de intentar esta afinidad de cualidades en todos los aspectos, el acercamiento será posible. Y este es un poco un resumen de esta cualidad nueva o siguiente que estamos viendo. Bueno, la siguiente cualidad, ahí en la cualidad anterior referenciaba la letra Ain, tanto en las naciones del mundo como cuando estaba que de la Ain íbamos a la Lamed, o cuando íbamos a la Ain, que ya desde ahí íbamos a los pecados para profundizar en ellos y desde ahí conectarnos, en esa complicidad o en ese origen del problema. Ahora vemos el crimen mismo, cuando uno ya está metido en la situación, qué es lo que es lo que pasa. Entonces vemos la palabra que está en Bereshit es pani. La palabra pani es un lado de la cara. Podemos traducirlo como mejilla. Panim sería como que la cara completa, por decirlo así, y uno de esos costados, o ese lado de la cara, es una mejilla. Está escrito que cuando nos golpean en una mejilla debemos poner la otra. Es un texto que debería ser leído o está explicado en uno de los párrafos de Michael Pornar cuando explica la enseñanza de Yeshua, que en realidad esto es de un nuevo mandamiento, ¿no? de lo que es la enseñanza ya de Yeshua. Cuando venga un estímulo desde un lado de la cara, que es desde Sitra Ahra, cuando venga el estímulo del ego, cuando venga un estímulo nos golpea el creador en un lado, uno debe ir hacia el otro lado. O sea, nos está hablando de que nos golpean de un lado para ir hacia el otro lugar. En particular, siempre tenemos que ir a Gesed porque estamos en el cuerpo, estamos transcurriendo esta etapa en la cual solo por Gesed llegamos al creador. Entonces, para que por medio de ir hacia esa misericordia del creador, de confiar de que eso que nos llega es bueno, lograr evitar ese pecado. Panim, ya habíamos visto, era el plural de esa palabra, esa pani, que está en singular, que es solo esa mitad de la cara, pero la cara siempre es una y la componen ambas, y ya sabemos que entre esas dos situaciones, la línea media es lo que es el creador mismo, pero para eso tenemos que trabajar en ambas, movernos de una hacia la otra. Es decir, esta palabra mencionada en Bereshit, la palabra mejilla, es esa mitad de la cara donde nos golpean y donde tenemos que movernos hacia el otro lugar. Nuestro creador nos estimula una y otra vez directamente a la cara. Desde ahí, desde ese estímulo, debemos aprender a aprovechar su ayuda y conectarnos a él en nuestro proceso de corrección. Ambas letras, la Netzach y la Jod, nos llevaban a esa complicidad o a ese crimen en sí, pero también nos llevaban, como cuando uno se trabajaba de un lado y otro, a la humildad y a la liberación concreta de lo que estamos cometiendo. Son como piernas, o sea, Netzach y Jod pueden verse como un caminar, como las piernas en las cuales nos movemos en ese transitar en Seirampín. Nos movemos en esa complicidad y en ese crimen, porque uno está cometiendo una y otra vez cosas que van hacia el ego, pero uno tiene que caminar siempre y moverse, balancearse de un lado al otro y conectarse siempre al creador de una hacia la otra. Son haciendo ese juego que estamos tratando de comentar aquí para no caer. Entonces, recordemos que en Bereshit nos muestra ambas palabras juntas, separadas por un makif. Es otra observación que hay acá, que cuando vemos lo que está escrito en Bereshit, tanto la palabra del párrafo anterior, la Aleph Lamed, como este paní, estaban puestas como dos palabras separadas pero unidas. Y ya sabemos que en las letras también vinieron juntas las dos letras. O sea, la IN y la P hacen un trabajo en conjunto, son como en esas dos piernas, esa complicidad y ese crimen son cosas que vienen en conjunto, y para poder solucionar el tema tenemos que solucionar las dos, por decirlo así, y tenemos que ir de un aspecto al otro y poder en conjunto movernos siempre como moviéndonos de un lado al otro de la cara para llegar hasta lo que es esa línea media y no ser ni cómplices
ni cometer efectivamente el pecado en forma concreta y lograr liberarnos y movernos en esa humildad. Y al igual que la letra In, que en Bereshit iba sobre, y en la P, que va a la superficie, o a esa cara, o a esa liberación que llega a esa superficie. Luego en Shemot indica, ¿qué había en Shemot allí? Dice, no ir a lo externo, no a la superficie, olvidando mirar el interior. Es necesario mirar el pecado, ya hemos visto en el párrafo anterior, es mirar el pecado, la transgresión, o mirar el crimen. Hay que, en la profundidad de esa conexión, si uno logra frenar en ese instante, y ahí frenar y mirarlo a los ojos, y no eludir la situación, sino aprovecharla para este trabajo, eso es una oportunidad de corrección, es una oportunidad que el Creador nos está enviando, que es una oportunidad divina, porque todas ellas son ayuda, y nuestro tiempo de vida aquí en la Tierra es finito, nunca debemos olvidarnos, entonces es algo que debemos hacer cuanto antes, debemos tratar de aprovechar todas esas situaciones, crecer, variar esa intención inicial que existe y siempre va a existir, y no es malo que exista, es parte de lo que ocurre porque fuimos hechos, para poder salir en forma clara y concreta de nuestro Egipto. Es un éxodo por voluntad propia. Para ello, lo primero es reconocerlos, luego el camino es duro y es necesario atravesar un desierto por 40 años, esas 4 por 10 sefirot en Malkut, por esas 4 letras más bajas que estaban en Malkut, o en esa concreción, o esa identificación del problema, por decirlo así, porque lo más difícil es identificar que tenemos un problema, para, a su vez, que esa sea la única manera para ese ascenso real y no en esa oración externa, como vimos antes, y como otras formas de evadir la situación nunca van a solucionarla. Bueno, y ahí terminamos en esa cualidad. Vamos a la siguiente, que ya iba a lo que era el inicio del pecado en esa esencia, pero en Bereshit, la palabra que está mencionada acá, dice, nos muestra en Bereshit a nosotros mismos intentando salir de un abismo. Está la palabra que refiere a abismo, que nos abruma en esa oración externa. Es verdad que las situaciones nos provocan miedo, nos sentimos totalmente insignificantes ante ellas. Siempre, en este caso, cuando estamos en esta situación inicial, estamos en el ego, estamos en ese miedo exterior, que es solo una ilusión, es algo que no es real, porque lo que sí es real es que la situación está para ayudarnos y todos los miedos externos tienen que ver con una falta de atención correcta y de intención correcta. Entonces, ese miedo exterior nos ubica en un abismo, que está solo provocado por esa falta de conciencia de que Él está siempre allí, en todo lo que nos llega. El único miedo, temor que debemos tener, como ya vimos en lo que son los mandamientos, es el temor al Creador, que no es un miedo a un castigo, sino que es un miedo a perder su conexión. Él nunca nos está castigando, sino que nos castigamos nosotros mismos cada vez que tenemos una elección equivocada, y no tomamos esa ayuda que Él nos está intentando dar. Nos da con mayor o menor severidad según lo que hayamos hecho para que podamos reaccionar. Pero el miedo real que debemos tener siempre es el miedo a la desconexión. De eso se trata ese mandamiento, y por eso estaban mencionadas todas esas características en las cuales se va transcurriendo si uno no cambia de actitud. El miedo a esta situación, a que esta situación nos aleje del camino y que nos haga sentir en un abismo imaginario como si Él no existiera. Esto es perdición, estamos completamente perdidos si esta sensación nos invade, además de ser totalmente falsa. El temor, el miedo creador, que era el primer mandamiento y que está explicado en el Zohar, en los párrafos 189 a 197, debemos temer infinitamente esta situación, esta desconexión con Él. Es lo peor que nos puede ocurrir y por eso es lo primero que debemos recordar. Por eso es ese primer mandamiento. Él es nuestro Dios siempre, en toda situación, y nunca debemos cortar esta conexión. Y cada sensación de abismo que nos invada va a ser una ayuda, nos va a mostrar en qué lugar estamos. Es una ayuda para poder retornar.
en ese estado de perdición, nos está dando una pista de que estamos vinculados al ego en este aspecto, y acá ya nos está dando una pista de a dónde tenemos que ir, a la raíz de ese pecado, como estamos viendo acá respecto al éxodo de cómo salir de allí. Entonces, uno tiene esa sensación de que lo invade, de que está en ese estado de perdición, y lo que importa entonces, cuando uno está en el camino de la Kabbalah, es ver cómo hacer para salir de ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos está intentando mostrar? ¿Cuál es su ayuda en este caso? Y esa respuesta, como estamos viendo, siempre el origen está en Bereshit, y la respuesta está en Shemot, y nos está tratando de mostrar ese pecado, esa raíz del pecado, el Het, que está allí, ese pecado, pero que no es el pecado externo, sino que ya es lo que originó la situación, no es lo que estamos cometiendo ya más externamente, o en esa complicidad, o en esa concreción con manos y pies, sino lo que estaba atrás de eso, en lo que generó la situación. Debemos seguir profundizando, ir a la esencia misma, al origen, y seguir investigando nuestra profundidad y en nosotros mismos, porque ya la letra Het es Jod, o sea, es ese crimen, pero es en la esencia, es en Yeshut, es en una letra que ya está en el Parsuf más alto, en Binah bajo Tabur, pero es una profundidad ya como en el origen de por qué se fueron generando las cosas, y tenemos que haber transcurrido todo lo anterior para poder llegar aquí. Tet, ya habíamos visto, es Yesod, debemos dirigirnos a ese Tet también para salir de este abismo, a la esencia misma del pecado de Adán, que se está ejerciendo su fuerza en nosotros. Estoy hablando un poquito de lo que referenciaban estas dos letras en lo que era el camino de las letras, y nos está quitando esta atención correcta, que nos alejan de la bondad del Creador, que era justamente la esencia hacia el otro lado, a la palabra Tov, que era el 17, pero referenciado hacia el Creador. Recordemos entonces que esa palabra pecado tenía esa raíz Het, una Het con una Tet, que genera esa unión, y que la suma 17 daba también Tov. Entonces nosotros tenemos la elección de movernos a un lado o al otro. Bueno siempre es el Creador, y Él siempre nos ayuda. No importa si comprendemos una situación aparentemente injusta que llegue. Lo que tenemos que hacer, si estamos en esta opción de que uno intenta moverse hacia el Creador porque elegimos ese camino, es aceptar esa situación, trabajarnos allí, y ir hacia el interior, hasta el origen mismo del pecado de Adán que está en nosotros, la parte que nos corresponda, y que tiene que ver con haber recibido luz de alguna forma, y dejar de recibir esa luz directamente. Ese fue el pecado que cometió. Él llevó luz directamente hacia su ser, resolvió por sí mismo una situación cuando tenía que haberse puesto en sus manos, y solo ese cambio de actitud es lo que va a generar esa liberación. Y bueno, y la última cualidad, y voy a leerla rapidito, que estamos casi en la hora, pero vamos a tratar de terminarla, dice: finalmente, la última de las cualidades de las 13, tal cual explica el Zohar en el párrafo 197, que es en este primer mandamiento, y el espíritu, luz, ruach. Ese ruach que significaba matando con una espada, o era la profundidad más fuerte que tenía ese miedo, que ya nos cortaba, una tormenta de viento, que era una espada afilada que ardíamos en ella. Como tú dices, y la espada de llama de fuego que da vueltas, giratoria, y que es llamada ruach, viento. Este castigo para quien viola los mandamientos de la Torá, y está escrito posteriormente. Miedo al Creador es el comienzo, que es el principio general absoluto de todo. Desde aquí y a continuación, los otros mandamientos de la Torá. El cuarto castigo, que es una espada que corta, que divide, una tormenta de viento, un viento que se mueve en todas direcciones y que es impredecible, ya es el estado más fuerte, totalmente incontrolable, solo puede expandirse más y más, y es necesario llegar hasta allí, porque solo en Yesod existe la fuerza suficiente para que el retorno desde el Masaj llegue a lo más alto.
Solo en el fondo de nuestro mayor dolor, placer, está la solución. Allí está el límite que debe ser establecido, tal cual explica en Shemot, luego en la Torah más adelante. Debemos limpiarnos nosotros mismos, esa palabra que estaba en el último de los párrafos, limpiar nuestros pecados, esas transgresiones. Ya sabemos que eso es a través de ese man que tiene que arrancar en ese masaj, pero acá estaba analizado como que estaba en la conexión en Geburá y estaba en alimentar también a Sitra Ahra a través de la conexión correcta en Nagdakik. Nunca dejar de prestar atención a esa conexión, nunca olvidar el pecado, sino siempre tenerlo presente, nunca perder referencia en ese instante, porque si perdemos referencia el ego nos atrapa, nunca ir a lo externo, nunca ir a una oración hacia el exterior, siempre realizar man, elevando una y otra vez hacia Binah, observando a Yesod, y alimentando correctamente a las Klipot. No existe otra manera, ya que ellas forman parte de nuestra estructura y debemos vivir siempre conectados en este mundo y con ellas, y de ahí hacer que el Creador sea quien gobierne, desde ahí aprender a conectarnos con Él. Esto significa limpiar, significa arrepentirnos de esos pecados, que es nunca dejar de prestarles atención, vivir contemplándolos y a la vez conectados, sin perder conexión en ningún instante, tal cual plantea ese primer mandamiento. Bueno, ahora sí terminamos de leer y también el PDF. Y no sé si quieren comentar algo. ¿Estás hablando, Álvaro? No escucho, capaz que está silenciado. Para un poquito que no. No sé por qué están silenciados. Estaba silenciado. Ah, estaba silenciado. O sea. ¿Querías comentar algo? Hay un par de párrafos antes que voy a tener que... Me gustaría volver a leer. Creo que va en este... A mí me confunde un poco la actuación del ego. Siempre me ha venido confundiendo la grandeza que decía este texto del ego y el camino a aclararse, ¿no? A la luz. Un par de párrafos antes yo los tendría que volver a leer y comprender mejor. La Porque grandeza del ego podés no verla estamos... también por el hecho de que uno cuando empieza el trabajo en Kabbalah no se ve tan malo como es cuando después continúa con el trabajo en Kabbalah. Uno va descubriéndose cada vez más facetas en las cuales está ese ego presente. Un poco ahí, en realidad es mucho más grande de lo que uno tiene conciencia y nos está controlando por muchos lados, por decirlo así. O por infinitos lados. No, infinitos no, pero son finitos, pero son muchísimos. Entonces, el único que puede ganarles es el creador, y solo en esa actitud, lo más pura Pero, que podamos de conectarnos a él, es que eso puede volcarse hacia el otro lado. Por eso. No es más que pero ese sí. hay un concepto ahí que decía que teníamos que volver hasta el camino de Adán, hasta el camino del pecado original de Adán. Sí. Eso tiene que Eso ver no me quedó claro. eso tiene que ver un poco con una concepción que está escrito en el Zohar, en algún otro texto de Michael también, que esa alma de Adán termina cuando peca como rompiéndose y esos pedazos reencarnando y reencarnando y pecando de nuevo, y como que cada alma que ahora está, capaz que hay almas nuevas también, pero la mayoría de las almas que ahora están viviendo, cada una tiene cierta faceta a corregir para que cuando todas se corrijan, se vuelva a esa situación original, esa alma completa haga su camino que debió haber hecho, por decirlo así. Es un poco esa idea de que está escrito, no recuerdo bien los textos, pero sí recuerdo las referencias en el texto de Michael que menciona que
que esa alma de Adán se ha roto y ha reencarnado y reencarnado y vuelto a pecar, y cada uno tiene su pedazo a corregir. Entonces, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde en su parte y esperar como al resto. Es ese concepto del Marticún individual y el Marticún global. Ah, entendí. Está. O sea, ante algo que pasa en el mundo, yo lo interpreto así, ¿no? Tu ego, tu ser, tu alma va a reaccionar de determinada manera. Y desde el dolor que eso pueda producir, tenés que ver hacia adentro tuyo tus pecados asociados a eso. ¿Me explico? Sí. A ver, O sea, es muy práctico, ¿no? Porque siempre uno, hay uno siempre atrás un tiene pecado. que ver Siempre respecto hay. a cómo le afecta esa situación, Sí, qué ego es exacto. que le está afectando para poder trabajar en eso. Después, las situaciones que pasan en el mundo, uno no entiende por qué pasan, ni las va a entender, ni tampoco las va a poder modificar, ajá, por lo menos no a muy a corto plazo. O sea, lo único que vas a poder hacer, como hablemos hoy, es trabajarte vos mismo mucho y capaz que después, en un futuro, empezar a dar cierta luz a tu propio entorno y quizá luego a un entorno más grande si seguís en ese camino, pero luego lo que ocurre en el mundo seguirá siendo de la misma forma, salvo que haya mucha gente Ahora en me ese mismo cerró. camino. O sea, ahí sí capaz que se cambia la pisada, pero va a tener que ser de una manera exponencial en la medida que haya muchas personas que cada una haga su pequeña parte, por decirlo así. Sí. Ahora me cerró, incluso me cerró con lo de las mejillas. Está. Es intransferible. Bien. Que no, ya no se puede explicar con palabras porque está, Está por cortarse, es lo creo. que ya está escrito. No, no está, faltan 7 minutos. Bien, bueno, si llegó cierta información, es lo que tenía que llegar. Está bien. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. No, en mi caso no, Carlito. Ahí queda claro. Bien. En el trabajo diario uno lo va notando y tú ves un montón de cosas que va a ir corrigiendo. Ese es el tema. Trabajar sí y sí. Hasta que se haga autónomo y bueno, ahí vienen después los cambios, ¿no es cierto? Claro, pero a Uno veces lo único que puede uno dominar es a cae. su propia persona. O sea, uno, Bueno, y el tema muchas es veces ese, ni no eso. caer. Muchas veces ni eso. Claro, O sea, al y principio caes ni Hasta eso. eso es difícil. A eso es lo que y tenés que ahora aspirar primero. corregís. Claro. Y con mucha paciencia, porque no. Ahí va. Era una de las cualidades. Una de las cualidades de la Sí. misericordia. Ay, a mí me quedó, porque es como que, claro, uno lee y te van quedando cositas, como que poquito, después vas enganchando otro poquito, pero es todo muy de, o soy yo, no sé, pero es todo como muy de a poco. Sí, sí. Sí, Y te sí. vas dando cuenta, como decís vos, de que al principio te parecía que era todo espectacular cuando empezaste a Kabbalah y cada vez te das cuenta de que, que estás cada vez más lejos, parece. Pero en realidad está cada vez más cerca porque te parece que está cada vez más lejos, porque estás realmente Claro, pero te da la siendo sensación de que consciente no de se cómo es la termina cosa. nunca. Claro, Cuando es como pensabas que que, estabas ahí nomás, es que porque en realidad no y tenías ya ni idea. está, Sí, sí. tal Es que cual. Te estuvimos está mucho mostrando tiempo que hay. equivocados. Sí. Sí, sí. Ese es el tema. Sí, sí, estuvo bueno esto. Varios refrescos de cosas, como un resumen de otras. Estuvo interesante. Sí, Está son unas buena la cualidades explicación que... esa. Sí, pero perdón. No, la explicación esa de la mejilla, como ves que tenés que poner la otra mejilla. Yo no había entendido, nunca había entendido eso cómo era. Ujú. Está Y ahora bueno.
No, está bueno, eso me quedó, Sí. ¿no? Es como, me imagino como de ir a la severidad, a la misericordia, no sé, lo asocié con eso, ¿no? Si Sí, tenés sí. mucho de una, te corres un poco para el otro lado o sea, como buscar esa línea media, ¿no? Sí, sí, Las sí, dualidades. Claro, tal cual, pero tratar siempre Esquivar. y sí, Lo o de ir posible es para, quedar. sí, sí, de moverte para el otro no, lado. de Cuando buscar el detectas camino una, del moverte para medio. otro. Sí. Tal cual. Que tantas veces lo hemos dicho, digo, eso, ¿no? De moverte para un lado para el otro, y tantas veces había escuchado eso de una mejilla y poner la otra, que nunca había asociado una cosa con la otra. Sí, yo tampoco. Son cosas rehabladas, pero está, es como que. Como a veces lo que se escribe es lo opuesto a lo que se debería Lo que interpretar. pasa es que la visión religiosa de eso no tiene nada que ver. Eso Claro, también te tal cual. Y condiciona uno un poco. tantos años escuchando eso. Claro, por eso siempre te dicen, primero abandoná todo lo que creías hasta ahora y después escuchá como que nunca escuchaste nada, porque si no, con un Claro. preconcepto nunca vas a entender nada. Y sí, Ujú. tal Sí, cual. pero bueno, todos traemos preconceptos, hay que No, ir no, por eso, es todo un corriendo. trabajo lento. ¿Sí? ¿Está? Muy bueno. Sí. Fíjate el fuego, Fer. Bueno, Bueno. ¿Cómo está? dejamos por aquí. Muy bien. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. Si no, vamos a parar de grabar.